Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la quinta reunión científica del 2018. Como primer actividad va a leer el doctor Iceta los asuntos centrados en la sociedad. Juan. Buenas noches. Bueno, informes de Secretaría, la acreditación de la unidad de mastología del Hospital Juan Fernández. Luego ingresan como miembro vitalicio el doctor Alejandro Casset, como miembros adherentes la doctora Karen Candela Puta y la doctora Cecilia Inés Pérez Araujo. Luego tenemos los módulos de las actividades académicas de este año. El día 28 de octubre, el curso de genética en el consultorio, módulo de cáncer de mama y herencia, a cargo de Mancilla Figueroa, Núñez y Bruno. Y después tenemos el curso de patología inmunohistoquímica, a cargo de la doctora Fram y la doctora Maciel, para realizarse el 30 de noviembre. Gracias, Juan. Bueno, para continuar tenemos hoy tres presentaciones. La primera presentación, características imagenológicas de los carcinomas invasores de la mama según el subtipo molecular del Hospital Provincial Centenario de Rosario, de los doctores Semenkiw, Arballo, Stiur y Moreto. Adelante, por favor. Buenas noches, soy la doctora María Eugenia Semenkiw, pertenezco al Servicio de Diagnósticos por Imágenes del Hospital Provincial del Centenario y el trabajo que les voy a presentar hoy es sobre características imagenológicas de los carcinomas invasores de mama según el subtipo molecular. La clasificación tradicional del cáncer de mama fue enriquecida en las últimas 2 décadas por desarrollos en el campo de la biología molecular con análisis de tumores mediante la expresión de biomarcadores específicos. Esta nueva caracterización molecular permite una clasificación que no solo ofrece un valor pronóstico, sino que también abre puertas a opciones terapéuticas personalizadas. Determinados patrones de imágenes se correlacionan con los subgrupos moleculares, así como con otras características patológicas como el grado nuclear. Dado que los cánceres de cada subgrupo tienen un comportamiento similar en términos de evolución y pronóstico, en la práctica clínica habitual se han definido 4 subgrupos: luminales A, luminales B, HER2 y triple negativos. El conocimiento de los patrones de imágenes que se asocian a cada subgrupo es importante para poder predecir las características moleculares. El objetivo del trabajo fue describir las características imagenológicas con mamografía y ecografía de los carcinomas invasores de mama según estos 4 subtipos moleculares en una población hospitalaria. Se realizó un estudio observacional retrospectivo de los carcinomas invasores de mama diagnosticados en el Servicio de Patología Mamaria del Hospital Provincial del Centenario en el periodo comprendido entre enero del 2009 y diciembre del 2016. Se seleccionaron 167 pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: tener diagnóstico anatomopatológico de cáncer de mama invasor con perfil inmunohistoquímico, es decir, determinación de receptores de estrógeno y progesterona, HER2 y valor de Ki67, y disponer de los informes de mamografía y ecografías mamarias realizadas en nuestra institución. Los criterios de exclusión fueron tener datos incompletos en la historia clínica, el antecedente personal de cáncer de mama y la presencia de carcinomas inflamatorios, multifocales y multicéntricos al momento del diagnóstico. Los datos se presentaron mediante promedio acompañado de desvío estándar para las variables continuas, mediante frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. Se utilizaron test habituales en la comparación de las variables continuas entre los distintos subtipos moleculares y en la comparación de proporciones para las variables categóricas. Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0,05 se consideraron estadísticamente significativos.
En la siguiente tabla podemos ver las características clínico-patológicas según el subtipo molecular. Vemos que la presencia de antecedentes familiares fue más frecuente en el subtipo triple negativo. La edad promedio al momento del diagnóstico fue menor para el subtipo HER2, con una diferencia significativa. El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal de tipo NOS para los 4 subtipos moleculares, con una diferencia significativa. El grado histológico de tipo 2 fue más frecuente en los grupos luminales, A y B. En cambio, el grado histológico de tipo 3 fue más frecuente en los triple negativos y en los HER2, con una diferencia significativa. El tamaño tumoral promedio fue menor para los luminales A y B en relación a los triple negativos y HER2, también con una diferencia significativa. En esta tabla podemos ver las características mamográficas según el subtipo molecular. Vemos que el nódulo fue la forma de presentación más frecuente para los 4 subtipos moleculares. La forma irregular del nódulo fue la variable más frecuente para los luminales A, B y HER2. En cambio, la forma oval fue más frecuente para el triple negativo, con una diferencia significativa. El margen espiculado fue más frecuente en los subtipos luminal A y B. El margen oscurecido en los triple negativos y el margen indistinto en los HER2, con una diferencia significativa. La alta densidad del nódulo fue la variable más frecuente observada en los 4 subtipos moleculares. Las microcalcificaciones fueron la segunda forma de presentación más frecuente para los subtipos luminal A, luminal B y HER2. En el subtipo triple negativo no se registraron casos de microcalcificaciones, con una diferencia significativa. Las microcalcificaciones asociadas a los nódulos, que en la tabla definimos como intranodulares, fue la variable más frecuentemente observada para estos 3 tipos moleculares. La asimetría focal fue la segunda forma de presentación más frecuente para el subtipo triple negativo. Las adenopatías axilares fueron más frecuentes también en el subtipo triple negativo, con una diferencia significativa. Y por último, el subtipo triple negativo fue el más asociado a mamografías negativas o normales. En esta tabla podemos ver las características ecográficas según el subtipo molecular. Vemos de nuevo que el nódulo fue la forma de presentación más frecuente para los 4 subtipos moleculares. En cuanto a la reacción periférica del nódulo, el halo hiperecoico fue más frecuente en los subtipos luminales A, B y HER2. En cambio, la interfaz abrupta fue más frecuente en el triple negativo, con una diferencia significativa. Aclarando en este punto que si bien la reacción periférica es una variable que no está incluida en la última edición del BIRAT, nos pareció interesante agregarla. La forma irregular del nódulo fue más frecuente en el luminal A, B y HER2, siendo la forma oval más frecuente en el triple negativo, con una diferencia significativa. Los márgenes indistintos fue lo más frecuentemente observado para los subtipos luminal A, B y HER2. En cambio, los márgenes microlobulados fueron más frecuentes en el triple negativo. La orientación no paralela fue más frecuente en el luminal A, B y HER2. La orientación paralela en el triple negativo, con una diferencia significativa. La presencia de sombra acústica posterior fue más frecuente en el luminal A, luminal B y HER2, en cambio la ausencia de cambios acústicos posteriores fue más frecuente en el subtipo triple negativo. En cuanto a la presencia de vascularización al examen Doppler, vemos que el triple negativo fue el subtipo que menor vascularización presentó, con una diferencia significativa. Y en cuanto a las adenopatías, de nuevo, el subtipo triple negativo fue el que presentó mayor porcentaje, con una diferencia significativa. Bien, la prevalencia encontrada para cada subtipo molecular fue del 48,5% para los luminales A, 26,9% para los luminales B, 14,4% para los triple negativos y 10,2% para los HER2, coincidiendo con lo publicado en la literatura. Como dijimos, la presencia de antecedentes familiares fue más frecuente en el subtipo triple negativo, siendo el subtipo que más se asocia a mutaciones en el gen BRCA1 en la bibliografía.
En esta serie no se encontraron diferencias significativas en cuanto al patrón glandular en mamografía y a los hallazgos asociados en mamografía y ecografía, a excepción de las adenopatías axilares. En las distintas series consultadas no se hace referencia a estos hallazgos asociados. En cuanto a los subtipos luminales A y B, en esta serie la mayoría fueron de grado histológico 2, como es referido en la literatura, generalmente son tumores de bajo grado, asociados a un pronóstico más favorable, que presentan una reacción estromal que da como resultado imágenes con espículas en la mamografía y un halo hiperecogénico perilesional en la ecografía. El tamaño tumoral promedio fue menor para estos subtipos en relación a los triple negativos y HER2, coincidiendo con lo publicado en la literatura. Como lo reportan otras series, en este trabajo el nódulo irregular de márgenes espiculados en mamografía fue más frecuente en los grupos luminales que en los otros subtipos. En el estudio de Taneja, la distorsión de la arquitectura se observó con mayor frecuencia en los luminales B que en los otros subtipos. Esto no fue observado en esta serie, donde lo más frecuente, o sea, la distorsión de la arquitectura, fue más frecuente en el luminal A, aunque sin diferencias significativas. En la literatura, como en esta serie, los subtipos luminales presentaron en ecografía todos los criterios de malignidad: nódulo irregular, márgenes espiculados o angulados, sombra acústica posterior y halo hiperecogénico. En relación al subtipo triple negativo, como dijimos, presentó como tipo histológico más frecuente el carcinoma ductal de tipo NOS y en segundo lugar el medular. En la bibliografía, el carcinoma medular y metaplásico están fuertemente asociados a este subtipo, y su diagnóstico también puede sugerir una susceptibilidad genética subyacente. Coincidiendo con el estudio de Dent, los tumores fueron más grandes al momento del diagnóstico, presentaron ganglios linfáticos comprometidos con mayor frecuencia y fueron más a menudo tumores de alto grado. Los tumores de alto grado son más agresivos, de rápida evolución, por lo que no desarrollan reacción periférica y suelen ser redondos u ovales. En las series consultadas, estos tumores se presentan en mamografía como masas sin calcificaciones, de márgenes circunscriptos. Esto se correlaciona con la baja frecuencia de carcinomas ductales in situ asociados a este subtipo, que puede llegar al 18%. En esta serie, el subtipo triple negativo fue el más asociado a mamografías negativas. Según la bibliografía, la tasa de mamografías normales fue variable en las distintas series, de 0 al 18%. En la literatura, como en esta serie, en ecografía se presentaron como nódulos hipoecoicos, interfaz abrupta, forma oval, márgenes microlobulados y ausencia de cambios acústicos posteriores. Estos hallazgos pueden ser explicados por el patrón de crecimiento típico, que es descrito como un borde de empuje con ausencia de márgenes infiltrativos, expresión del rápido crecimiento tumoral que presentan. Al examen Doppler fue el subtipo que menos vascularización presentó, coincidiendo con la serie publicada por Kojima, uno de los pocos autores que logró analizar esta variable. En relación al subtipo HER2, la mayoría de estos tumores fueron de alto grado histológico, también coincidiendo con lo publicado por diversos autores. La forma de presentación en mamografía fue concordante con lo publicado en la serie de Taneja, nódulo irregular de márgenes indistintos. Este autor refiere además que la presencia de microcalcificaciones, ya sean finas pleomórficas en el nódulo, como se presentó en este trabajo, o bien de distribución segmentaria, se asocian significativamente con un estado HER2 positivo. En ecografía se observa un nódulo irregular, cuyos bordes se describen de diferentes formas en la literatura. Se observaron márgenes indistintos en la serie de OUYEN, como en este trabajo, y bordes espiculados en la serie de WAN. La interfase tumor-parénquima fue más abrupta en tumores HER2 positivos que en los HER2 negativos, en el estudio de Coe, no concordante con esta serie, donde lo más frecuente fue la presencia de halo hiperecoico, que por otro lado no se condice con el alto grado tumoral que presentaron. La interpretación de los resultados de esta serie permiten concluir que los cánceres luminales A y B presentan similares características mamográficas y ecográficas, coincidiendo con lo publicado en la literatura. Los tumores HER2 comparten muchas de estas características, a excepción de los márgenes en mamografía, que suelen ser indistintos y no espiculados.
En cambio, los tumores triple negativos presentan características diferentes a los otros subtipos, tanto en mamografía como en ecografía, simulando muchas veces lesiones benignas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buen trabajo, realmente muy buena metodología, recabar toda la información, la comparación, creo que fue algo bastante muy complicado, pesado, ¿no? Sí. Y además acceder a la información, porque poder tener tanta cantidad de pacientes con todo el estudio completo biológico... En realidad no eran tantos porque hay que considerar que es desde el año enero de 2009 a diciembre de 2016. Son casi 7 años, en realidad son pocas pacientes. En el Hospital Centenario ingresan aproximadamente 40 pacientes con cánceres de mama por año más o menos. Teníamos muchos datos incompletos, algunos pudimos resolverlos llamando por teléfono a las pacientes, pero bueno, el tema es que los datos se sacaron de cada historia clínica y de cada biopsia de anatomía patológica porque todavía no tenemos nada computarizado, digamos, no hay sistema. Bueno, queda discusión de trabajo, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario del auditorio. ¿Nadie? Sí, doctor Borri. Perdón. Sí, el micrófono, por favor. Gracias, Jorge. No, quería preguntar a la doctora si hicieron alguna consideración sobre la densidad mamaria en las imágenes de todas estas enfermas. Sí, estaba analizado, no encontramos ninguna diferencia significativa, digamos, no predominó ningún patrón con ningún subtipo molecular. Lo que sí, en la revisión bibliográfica uno podía ver que la densidad mamográfica estaba estudiada con subtipos que no eran definidos por receptores de estrógeno, progesterona y HER2. Creo que hay un solo trabajo que nombró la doctora Pese en las jornadas de mastología de hace 2 semanas, donde lo relaciona sin diferencias significativas con el HER2. Pero en el resto de las series es un poco difícil de evaluar porque las series, digamos, en su tiempo evaluaban, por ejemplo, tumores receptores de estrógeno positivo versus tumores de estrógeno negativo, o HER2 positivo versus HER2 negativos. No encontré trabajos que analizaran estos 4 subtipos moleculares separados, o en realidad hay muy pocos trabajos. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, doctor Misler. Bueno, felicito por el trabajo, la verdad que es muy bueno. Para la grabación. ¿Perdón? Presentate. Sí, doctor Misler, Gustavo. Muy bueno. Solamente una cosita para comentarte. Sí. Me pareció que vos dijiste que los triples negativos fueron ovales de márgenes microlobulados. Sí. En realidad eso no es correcto, porque el Bagrat dice que el margen microlobulado es un margen irregular. Es una forma irregular. O sea que en realidad no es oval. ¿Está bien? Que nosotros tendemos en Argentina a informarlos como ovales microlobulados porque si le ponemos que la forma es irregular, enseguida el que recibe el informe se asusta, pero en la realidad lo que dice el Bagrat es que si es microlobulado el margen se debería denominar como forma irregular. Sí, una aclaración nada más, el trabajo está bárbaro. Obvio, eso es algo, o sea, no, son 2 estudios, esto es un estudio retrospectivo donde uno buscaba el informe y lo que decía lo pasaba a la estadística, pero es verdad que es así, obviamente. Okay. ¿Algún otro comentario? Bueno, una pregunta. ¿Ustedes cómo, o sea, las imágenes las tenían informatizadas, las recaudaban o las conseguían como podían? Pues la pregunta más interesante de todo esto es, por lo menos yo lo leí el trabajo, lo escuché recién, el grupo de los triple negativos, o sea, ese subgrupo, ¿tiene alguna forma, o investigaron, lo pudieron ver, si realmente tuvieron retraso en el diagnóstico por mala interpretación de los resultados previamente al diagnóstico? A ver, no sé si la pregunta... Sí, lo entiendo. No evalué el tema si hubo retraso en el diagnóstico o no, lo que sí, nosotros tuvimos un gran problema cuando hicimos el trabajo. Las imágenes de ecografía no están integradas al PACS del servicio, se integraron hace 2 años recién. Y las mamografías, en la mayor parte del periodo de las pacientes que participan, eran analógicas. El sistema indirecto se incorporó casi en el 2015. Por lo tanto, no se pudo hacer una revisión de lo que ya estaba informado. Sí, en algunas historias clínicas estaban los estudios de las pacientes y en algunas se llamó por teléfono como para poder verlo. En cuanto al retraso de diagnóstico, insisto, no lo estudié ni nada,
pero sí que los triple negativos realmente parecían, en la mayoría de los casos, lesiones benignas, muchas de las cuales a veces son estudiadas posteriormente con una resonancia o, bueno, biopsiadas, ¿no? Cuando queda alguna duda. Y la última pregunta, ¿qué cantidad de tumores triple negativos tuvieron ecodoppler? No me recuerdo bien. Pero más en porcentaje de todos los que vieron, ¿fue elevada? Porque para tomar la determinación de ese 20% de... Sí, que fue como poco. A ver, el 20%, de 24 pacientes en totales que eran triple negativas, 20 pacientes tenían la evaluación con Doppler, de las cuales el 20% presentó vascularización, predominantemente de tipo periférico. ¿Y era del mismo grupo imagenólogos con los criterios de información o era heterogéneo? En general, los que hacen ecografía mamaria son 2 ecografistas, que lo que sí no hacen la parte de mamografía porque son solo ecografistas. La persona que informa mamografía, informa solo mamografía y no hace ecografía. Eso es también un sesgo en el trabajo. A corregir. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. No, por favor. Bueno, la segunda publicación, diagnóstico del cáncer de mama avanzado, nuestra experiencia en el Hospital Provincial, doctor José María Cullen de Santa Fe Capital, los doctores Castañola, Ponzo, Burgués, Martínez Bove, Paparotti y Quinteros. Doctor. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, diagnóstico de cáncer de mama avanzado. Primero voy a contar por qué elegí este tema, porque me resulta muy curioso, porque en esta época que estamos hablando tanto de la parte genómica, la parte genética de los cánceres, sigue habiendo pacientes que consultan con tumores de 5 o 6 centímetros y eso me parece que hay que corregirlo o hay que hacer algo para llegar a tiempo. Los tumores de mama son tumores que impactan en las mujeres con un gran gasto de salud pública. Son la primera causa de muerte en las mujeres por cáncer entre 40 y 55 años. Es una problemática que depende en gran medida de su detención precoz para poder instituir un tratamiento eficaz. Se sabe que el tratamiento en estadios iniciales tiene cerca del 90% de efectividad a los 5 años. Disminuye un 70% en los estadios medios y en los avanzados cerca de un 30%. En nuestro país hay una detección de 19.000 cánceres de mama al año, con 5.600 muertes por año. ¿Qué objetivos nos planteamos en el trabajo? Describir las características epidemiológicas, clínico-patológico y estadios tumorales al momento de la primera consulta, analizar los tratamientos implementados y evaluar las fallas en la política de rastreo en el cáncer de mama. Como primera medida planteamos un análisis descriptivo y observacional. Se tomaron pacientes con cáncer de mama avanzado desde enero del 2010 hasta junio del 2015, para lo cual comenzamos el estudio confeccionando planillas en donde teníamos todos los datos que íbamos a recabar para poder estimar este trabajo, ya sea características clínicas, estadios, edad de la paciente, motivo de consulta, tiempo desde la detección a la primera consulta, características anatomopatológicas y los tratamientos realizados en primera instancia. Lo que se hizo fue recabar los datos en primera medida de los consultorios de mastología y los consultorios de oncología de nuestro hospital y en una segunda medida corroborar con el servicio de imagenología, servicio de anatomía patológica y de intervencionismo mamario. Se incluyeron los tumores, vamos a definir qué tomamos como tumores localmente avanzados, son tumores grandes, mayores de 5 centímetros, tumores que pueden algunas veces ser menor tamaño, pero que tienen una afectación de la piel o pared torácica, o pueden tener afectación de ganglios en partes fijas o en forma de un conglomerado. Se incluyeron de este grupo los estadios oncológicos 2B, 3A, 3B y 3C. De los 144 cánceres que se diagnosticaron en este lapso de tiempo,
el 48% de las pacientes tenían un cáncer localmente avanzado. Eso nos da un total de 69 pacientes, que es la que nosotros nos basamos para realizar el estudio. Vimos qué grupo etario, en qué edad de aparición de este tumor. Vimos que en el 54 dividimos la franja etaria en 3 partes. Menores de 40 años, de 40 a 55 años y mayores de 55 años. El 54% de las pacientes tenían mayores de 55 años, el 39% entre 40 y 55 años y solamente una paciente fue menor de 40 años. Lo que se hizo es ver el tiempo que tardaba la paciente en realizar la primera consulta. Dividimos también en 3 franjas, menos de un mes, de 1 mes a 6 meses y mayor a 6 meses en el tiempo que tardaron en concurrir. Vemos desgraciadamente que más de la mitad de las pacientes tardaron más de 6 meses desde que se notaron algo, tuvieron alguna incidencia hasta que consultaron un centro especializado. El 38% entre 1 y 6 meses y solamente el 9% dentro del primer mes. Las características de esta prolongación, el tiempo de consulta, están acorde a los que son países latinoamericanos y en sus vías de desarrollo. Vimos qué fue el motivo que llevó a la paciente a la consulta. La dividimos en 3 grandes grupos: alteraciones cutáneas, nódulos palpables y hallazgo que se había realizado a la mujer por diagnóstico por imágenes en aquellas pacientes que habían concurrido voluntariamente al control. Vemos que en un 7% solamente se diagnosticaron los cánceres por algún método de screening como mamografía y ecografía. El 62% de las pacientes concurrieron por palparse un nódulo, una tumoración, ya sea en la mama en su gran medida o en la axila. Y un 31% por alguna alteración a nivel cutánea, ya sea nódulos a nivel cutáneo, engrosamiento del tejido cutáneo, enrojecimiento. Una vez que teníamos hecho el motivo de la consulta, el diagnóstico, fuimos a medir ese tumor para poder lograr la clasificación. La medida del tumor se tomó en base a las medidas clínicas y al examen físico y a las medidas que tenían en los diferentes estudios que aportaba la paciente, ya sea mamografía o ecografía. El 1% solamente era un T1, el 24% un T2, el 33% un T3 y el 42% un T4. Con la medición del tumor vimos el compromiso ganglionar y logramos estadificar esos 69 tumores, en el cual vimos que un 22% en un estadio 2B, un 25% en un estadio 3A, 42% en un estadio 3B y un 11% en un estadio 3C. Con respecto a lo que es la clasificación anatomopatológica, no difiere mucho de las que son las guías internacionales. 84% fueron tumores ductales infiltrantes, lobulares infiltrantes en un 10%, 4% mucinosos y papilar en 1%. Luego que ya teníamos hecho el diagnóstico, en la estadificación, fuimos a ver qué tratamiento se hizo la paciente, viendo que un 48% de las pacientes recibió como tratamiento primario una cirugía y en un 52% de las pacientes se llevó a cabo una neoadyuvancia, una quimioterapia neoadyuvante. Generalmente eran pacientes más jóvenes y pacientes con un crecimiento tumoral avanzado. De esas 48% de pacientes que llevaron una cirugía, el 69% se le tuvo que realizar una mastectomía, ya sea porque eran tumores multicéntricos, por la relación mama-tumor. Solamente en el 31% de los pacientes se pudo realizar una cirugía conservadora. Esto
llevaba a su vez gran alteraciones a nivel psicosocial de la paciente que nos veía referido en el trabajo. ¿Qué podemos concluir? Demoras de la paciente al ingreso al sistema de salud, retraso en el tiempo de la paciente a la primera consulta, desconocimiento y falta de percepción de signos de alerta que tiene la paciente, falta de controles de salud, controles rutinarios una vez al año, retraso en el tiempo de la derivación de la paciente desde el sistema primario de salud hasta un servicio especializado. Nosotros en el área programática del hospital es un área muy extensa que va desde Santa Fe capital hacia el norte de la provincia. Pacientes que viven a 350 kilómetros se les hace muy complicado, consultan allá y raramente vienen a hacer la interconsulta al servicio. Como propuestas que podemos dar, vimos que se podría intensificar un screening diagnóstico, unas campañas publicitarias donde se propongan ciertos hábitos, signos de alarma tendientes a la detección precoz, intensificar las consultas anuales, como se hacen en otras especialidades, fortalecer el primer nivel de atención y el establecimiento de una coordinación de las redes de salud, de derivación de los centros de atención primaria a los de atención especializada. Vemos que, bueno, este trabajo nosotros lo hicimos del 2010 hasta el 2015. En esa fecha se empezó a formar la unidad de mama entre los dos hospitales de la ciudad y eso facilitó mucho el acercamiento y la derivación de las pacientes. Seguramente ahora vamos a ver una reducción en estos diagnósticos de cáncer avanzado, pero creemos que hay mucho por hacer y hay mucho por concientizar a las pacientes del control mamario. Muchas gracias. Bueno, queda el trabajo a consideración. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Luciano. Casab, ¿a qué atribuyen, que te felicito por el trabajo? Gracias. ¿A qué atribuyen que solo el 50% de las pacientes con cánceres avanzados hayan hecho neoadyuvancia? O sea, ¿por qué no más? Es mi pregunta. Sí. Teníamos en esa época un problema en el tema de todo lo que era el tratamiento neoadyuvante y las pacientes, teníamos muchas pacientes que eran del interior de la provincia y la verdad que se hacía complicado. Entonces por ahí teníamos que optar por la realización de cirugías de mastectomía porque teníamos un muy difícil seguimiento de las pacientes. Venían, se hacían el tratamiento una vez, volvían a su lugar de origen y se las perdía. Eso vimos un problema que bueno, que ahora gracias a todo lo que es la coordinación con el sistema de servicio social, se bajaron esos tiempos y se aumentó la cantidad de pacientes. Pero el problema del seguimiento de la paciente era bastante complicado por el área programática tan grande y por la falta de concientización de las pacientes. Sí, Carlos. Poet. Sí, es preocupante la situación, ¿no es cierto?, que tienen ustedes. Yo lo que no me quedó claro, que justo lo estaba charlando con él, ¿esa es la totalidad de los cánceres que tienen los 5 años? Sí. O sea que 144. O sea que el 7% de los pacientes se hizo mamografía nada más, según lo que estás relatando vos. ¿Y por qué esos que tuvieron diagnóstico imagenológico los pusieron en este grupo? ¿Por qué los consideran avanzados? Porque digamos, la paciente concurrió por traer un estudio que estaba patológico. Digamos, una paciente que fue a hacerse un control y se le detectó alguna alteración y de ahí fue remitida al servicio. Son pacientes que, digamos, que estaban dentro de los controles anuales. No sé si le respondí.
No, porque me parece que están dentro de la bolsa de los avanzados y que es preocupante tener nada más que un 7% de pacientes en control, nada más supuestamente, ¿no? Porque las demás concurrieron todo por un tumor localmente avanzado o coraza o adenomegalias importantes. Por eso no entiendo por qué meten esos diagnosticados por imágenes en este grupo de avanzados. Y me preocupa la cantidad de avanzados que tienen en el total de cánceres. En total, ¿no? Sí. No, lo pusimos porque fueron los 3 variables que nosotros propusimos para analizar como fundamento de la consulta al especialista, o porque era derivado por algún médico por haber tenido alguna alteración en el estudio por imágenes, alteraciones cutáneas o nódulos. Pero sí, la verdad que es preocupante. Hay muchas zonas que en la concentración de lo que es el skin, la mamografía, se está concentrando más en Santa Fe Capital, y hay muchos lugares que la verdad que no tienen control. Y el traslado de la paciente para hacerse los estudios, en esa época que hicimos era bastante compleja. Venían, se hacían estudios, se veía algo, o se hacía en otro lado, un mal informe de la mamografía, o venía y no se podía rastrear la paciente, se la podía encontrar a los 3, 6 meses. Por eso nos resultó preocupante la cantidad de cáncer avanzado que teníamos, y lo propusimos hacer como para ver qué podíamos mejorar en la detección, porque evidentemente algo o varias cosas se estaban haciendo mal. Pero sí es bastante la cifra de los cánceres avanzados, casi la mitad. ¿Algún otro comentario? Buri, lo que acabas de contar es un espanto desde el punto de vista de la salud pública, que el 59% de las enfermas estén avanzadas y que todos los meses tenga 5 cánceres de esta dimensión, ¿cierto? Estoy seguro que ahí influye la distancia, la tecnología, los equipos. O sea, todos conocemos la dificultad de este país, pero son cifras como las de la India, las que acabas de decir. Yo te pregunto, ¿estas enfermas por la misma razón deben haber tenido dificultad también para hacer radioterapia? Seguramente. La verdad que no lo consideramos en el trabajo. Pero por la distancia en que deben vivir, deben haber tenido la misma dificultad, sí, imagino, ¿no? Sí. Para completar su tratamiento. Igual el trabajo se terminó en junio del 2015. De esa fecha hasta ahora se ha profundizado la idea de la unidad funcional de mama, se le ha dado mucha importancia, y esos tiempos seguramente han bajado y la cantidad de pacientes han bajado. Pero son cifras que están recabadas de las historias clínicas, de los estudios de servicios de imágenes y anatomía patológica. Yo creo que felicitarte por la preocupación de este tema. Muchas gracias. Bueno, un último comentario y aporte. La realidad de ustedes, bueno, evidentemente es una realidad más sanitaria que propia de las deficiencias que puedan tener en cualquier institución. Ahora, como propuestas, las propuestas sanitarias lamentablemente no dependen de nosotros, dependen de la salud pública del país, que está bastante complicada. Mi hospital, donde yo trabajo, tiene la misma problemática que ustedes, con la diferencia que recibe todo el Gran Buenos Aires. Y el tema es, hay dos ámbitos a corregir. La parte sanitaria, que no depende tanto de ustedes, pero yo escuché todo tu trabajo y es muy meritorio lo que hiciste, pero en realidad yo creo que lo que tienen que hacer es empezar dentro de la unidad de mastología a adoptar una metodología de cómo manejar y estratificar los localmente avanzados. Porque vos ahí metiste una bolsa de cosas, donde hay carcinomas inflamatorios, donde hay un montón de pacientes, como decía Carlos Poeta hace un rato, nódulos o pacientes diagnosticados por una mamografía, independientemente que ese nódulo puede estar pegado a la piel. Sí. Con otros pacientes que probablemente, bueno, eran pacientes con carcinoma inflamatorio. Entonces, la idea es, para tener una metodología de tratamiento, tenés que tener una metodología de organización del punto de vista de qué es un carcinoma localmente avanzado. Y después, de acuerdo a eso, hacer propuestas terapéuticas que se puedan o no cumplir, va a depender de otros factores. Sí, no. Va a haber pacientes que probablemente, o sea, vos dijiste recién, a la paciente no le puede hacer quimioterapia y hizo una mastectomía.
La primera pregunta es si esa paciente era de entrada indicación de hacer un tratamiento de neoadjuvancia, podía haberse operado, por ejemplo, y en el caso de operarse una mastectomía era la única opción o era otra opción, y ahí entra si la paciente puede no hacer radioterapia, entran muchos factores. Entonces, como consejo en realidad de este esfuerzo que hicieron, háganlo pero más ordenado y usen la herramienta de la unidad de mastología para hacerlo, porque si no esto va a quedar en saco roto. Va a venir el año que viene otra persona a hablar de lo mismo y con la misma problemática. No, ahora se está... como le decía, en el 2015 se formó la unidad que está bueno en proceso, pero bueno, el diagnóstico, el tratamiento se fueron ajustando. Lógicamente que siempre hay cosas que mejorar, muchas, pero bueno, seguramente los números en los próximos años van a ser mejores. Una pregunta, los pacientes que fueron operadas que no pudieron hacer tratamiento sistémico de entrada, por X motivo, esas pacientes obviamente después tienen que hacer tratamiento. ¿Esas pacientes las pudieron seguir, se fueron de la consulta? ¿Cómo siguió la historia? Había un porcentaje cerca del 30% que se perdió la paciente. Se hizo la cirugía y no se tiene más. Un porcentaje más chico comenzó el tratamiento y lo abandonó, y cerca del 50%, 60% realizó el tratamiento de quimioterapia. ¿Ustedes informan eso a Salud Pública de Santa Fe? Sí, están todos los reportes. Y no hay contestación. Parcial. Muchas gracias. Bueno, la próxima presentación, biopsias histológicas mamarias, su correlación imagenológica, anatomopatológica, nuestra experiencia inicial en Esquel, Hospital Zonal de Esquel y Centro RMI Patagonia, doctores Lochoqui, Patraul, Bricio, García Krebs y Redondo. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Yo soy la doctora Nadia Lochoqui de Esquel, donde trabajo en el Hospital Zonal de Esquel y en forma privada en el Centro RMI. Al ser un hospital zonal, nosotros más o menos recibimos cerca de la mitad de los hospitales rurales de la provincia, que son derivados a nuestro hospital, así que para que se ubiquen. Por un lado, nosotros incursionamos por primera vez en la historia de Esquel y en sus alrededores en el estudio histológico percutáneo de las lesiones mamarias reconocidas por ecografía. Y acá quisiera aclarar, ¿por qué lo hicimos por ecografía? Porque no teníamos mamógrafos en Esquel. Sí, hablando de estas diferencias que hay en el país, yo hace más o menos 6 años que me fui a vivir allá y no había mamógrafos en el hospital, por 8 años no hubo mamógrafos. Previamente, las biopsias eran realizadas biopsias quirúrgicas diferidas por los cirujanos o por tocoginecólogos generales. Y la población de Esquel, para que vean cuál es el panorama, Esquel y zona de influencia tiene 43.000 habitantes, ¿sí? Según el censo de 2010, para que vean cuál es la población. Y cuando estas lesiones eran detectadas, tal como dije, por características clínico-palpatorias, le hacían una biopsia intraoperatoria, a veces realizaban punción aspiración con aguja fina, a veces los mismos patólogos, sin guía ecográfica, y a veces después con guía ecográfica por médicos generalistas. Los objetivos de este trabajo fueron describir la experiencia inicial en la implementación de las biopsias histológicas percutáneas bajo control ecográfico en nuestra comunidad, conocer qué tipo de lesiones mamarias eran detectadas ecográficamente en nuestra población, recordamos que no había mamógrafos, y conocer los resultados anatomopatológicos y el perfil molecular de las lesiones ecográficas biopsiadas. Nosotros realizamos un estudio retrospectivo observacional en 94 pacientes que fueron biopsiados, 97 procedimientos en total, porque 3 pacientes presentaron nódulos metacrónicos entre julio del 2015 y octubre del 2017. Y se incluyeron... Quiero resaltar una cosa, 49 pacientes fueron del hospital público y 45 pacientes del medio privado, más o menos la mitad. Y se incluyeron aquellos hallazgos ecográficos BR4, que fueron 50 pacientes, aquellos hallazgos BR5, 40 pacientes, y BR3, 7 pacientes, que ya sea por características clínicas, por antecedentes familiares o antecedentes personales,
o porque lo pedía la paciente, se realizó la biopsia, por más que fueron categorizadas como BR3. Y se excluyeron aquellas lesiones que no eran visualizadas por ecografía por los motivos que expliqué. La punción histológica con aguja gruesa fue realizada con pistola automática de 14 Gauge. El ecógrafo que se utilizó en todos los casos tenía un transductor lineal entre 7.5 y 12 MHz, se cubría con una funda de látex y se usaba una aguja coaxial de 13 Gauge de 4.5 centímetros de longitud. En ningún caso nosotros realizamos antibiótico-terapia, lo consultamos con nuestro infectólogo, que tenemos uno solo, allá hay de especialistas, hay uno solo de cada una. Él no nos lo recomendó y todos los procedimientos se realizaron con patólogo presente, ¿sí? Que realizaba control citológico inmediato. Aquellos resultados positivos para cáncer de mama fueron enviados para inmunotipificación. No se hace inmunotipificación en nuestra comunidad, así que eran remitidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tuvimos los 94 pacientes en un rango etario entre 19 y 85 años con una media de 54 años. Como les dije, 3 pacientes nódulos metacrónicos y un paciente de sexo masculino tuvimos. Se utilizó la categorización ecográfica de Bharat según el American College of Radiology en la 5ª edición y tenemos representado en esta torta cuáles fueron los pacientes categorizados como BR3, 7 pacientes, BR4, 50 pacientes y BR5, 40 pacientes. Cabe destacar que la categorización del American College dice que hay una subcategorización en el grupo 4, A, B y C, que no fue utilizada por este trabajo porque se implementó en los informes a partir de mayo del 2016. Y nosotros este trabajo lo empezamos en julio del 2015, así que no fue incluido en el trabajo. Con respecto a cuál fue la mama afectada, tuvimos 46 casos de mama derecha y 51 casos de mama izquierda, con una P de 0,88, que estadísticamente no era significativa. Y con respecto a la localización de las lesiones, vemos cómo el cuadrante superexterno fue el más afectado con 63 casos. En cuanto a los resultados, tuvimos como resultados malignos 52 casos, el 53%, de los cuales el carcinoma invasor fue el mayoritario con 45 casos. De los resultados benignos tuvimos 45 casos, de los cuales el más comúnmente hallado fue el fibroadenoma, con 12 casos, y si bien tuvimos un resultado categorizado como BR5, fue discordante en la anatomía patológica porque correspondía a una mastopatía esclerosante. Estos son los resultados histológicos en general de todos los casos, donde vemos que el invasor correspondía a 45 casos, el 46,39%. El fibroadenoma le siguió en orden de frecuencia con 12 casos y el carcinoma in situ con 6 casos, siendo el 6,19%, al igual que la mastopatía proliferativa benigna, también con 6 casos. Dentro de los resultados benignos, ya hablamos que el fibroadenoma fue el más frecuente, la mastopatía proliferativa benigna le seguía en orden de frecuencia con 6 casos. Dentro de los resultados malignos, vemos que el invasor fue el más frecuente, 45 casos, el 86,54% de todos los cánceres. Tuvimos carcinomas in situ, 6 casos, 11,54%, y tuvimos un linfoma no Hodgkin, un solo caso de una señora que no sabía que tenía linfoma y debutó con un nódulo mamario. Los resultados, tal como les conté, fueron enviados a Buenos Aires para inmunistoquímica porque no contamos localmente con estas herramientas y fueron informados como triple negativo 5 casos, 11,11%, 6 casos tuvimos de HER2 positivo, el 13%, y 34 casos luminales, el 75%. También se analizó los estudios que fueron remitidos a Buenos Aires. Los invasores analizaban receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y el Ki-67. Aquellos que fueron diagnosticados como in situ, solamente receptores de estrógeno y progesterona. Y dentro del Ki-67, que yo sé que está bastante controvertido el tema, el patólogo de Buenos Aires nos informaba que 14 casos fueron menor a 20, 10 casos igual a 20 y 21 casos mayor a 20. Si bien la media fue de 31,5, yo sé que esto está bastante en discusión y la verdad que no tenemos una comunicación asidua con este laboratorio en particular a la hora de informar el Ki-67, entonces se les complica bastante tanto al oncólogo como a la mastóloga después
tomar decisiones. Pero bueno, los fines prácticos de este estudio quería informarles cuáles eran las observaciones. Todas las muestras fueron realizadas, como les dije, con patólogo presente, con control citológico inmediato, y en todos los casos se realizaron 4 a 6 muestras, por lo cual nunca fue necesario repetir el procedimiento porque todas las muestras fueron suficientes y representativas. No se detectaron complicaciones mayores como hematomas o neumotórax, alergia, shock, ni en ningún caso. Complicaciones menores tampoco, infección o alergias menores tampoco, sino que solamente todas las pacientes se las revisó posteriormente a la biopsia. Y solamente 3 pacientes referían dolor leve y pequeños hematomas de resolución espontánea. Los resultados, el valor predictivo positivo para el BIRADS4 fue del 26%, para el BIRADS5 el 97,50%, y estos valores son acordes a lo que propone el American College, a los que estima el American College, y el valor predictivo positivo de las biopsias histológicas percutáneas fue del 53%. Bueno, como discusión podemos ver, y de hecho en esta sesión que fuimos presentando, que tiene una alta incidencia, una alta mortalidad, tanto a nivel mundial, nacional, y Chubut no es la excepción. Tenemos una distribución heterogénea, como verán, no es lo mismo en los lugares que tienen acceso, como presentaron recién, o lo que pasa en Chubut, que no teníamos mamógrafos. En Chubut vemos que carecemos de datos oficiales estadísticos, por eso es difícil y por eso estamos trabajando en esto. Y en la práctica diaria vemos estos estadios avanzados, por lo cual es obvia la ausencia de controles y de estudios. Vemos que las pacientes vienen tal cual del medio rural, es difícil el acceso, son tumores palpables, consultan o con ulceración de piel. Esto es muy frecuente. Y lo importante que nosotros empezamos a trabajar en forma interdisciplinaria. Mastología, anatomía patológica y diagnóstico por imágenes. No hay ninguna paciente que nosotros veamos en forma individual. Tanto los que trabajamos en el hospital, también trabajamos en forma conjunta en el ámbito privado, porque no hay más especialistas. Entonces, me parece que es muy enriquecedora esta experiencia de que todas las pacientes son consultadas en equipo interdisciplinario. Y aquellas lesiones sospechosas, hacemos una biopsia histológica percutánea, para poder así tener un diagnóstico histológico preciso que hasta ahora no había allá. Y poder así charlar qué conductas seguir, si que toda la conducta que va a seguir o cómo la vamos a controlar o cómo se va a tratar esa paciente, se charla en un comité de mama. La biopsia histológica percutánea de esta manera vimos que pudo reemplazar a la biopsia quirúrgica tradicional por un procedimiento que es mejor tolerado, con menores complicaciones y con buenos resultados anatomopatológicos. De esta manera podemos tener una mejor planificación y un manejo terapéutico acorde a la necesidad de cada paciente. Hay otra cosa, como les dije, más o menos la mitad de las pacientes eran del ámbito público y sabemos las demoras que existían o que existen habitualmente en tener un diagnóstico por los turnos quirúrgicos, la sobrecarga de turnos. La verdad que la biopsia así percutánea nos agilizó muchísimo el tratamiento de estas pacientes. Como conclusión, en nuestra experiencia inicial, la punción biopsia histológica tuvo buenos resultados en el diagnóstico de cáncer preoperatorio, pudo reemplazar a las biopsias quirúrgicas y tuvimos una disminución de cirugías diagnósticas reservándolas solamente para fines terapéuticos. De esta manera se pudo adaptar el tratamiento personalizado, o sea, para cada paciente lo que era necesario. El BPP de las lesiones ecográficas, BR4 y BR5, estaban acordes a las estimadas por el American College y hubo una predominancia de carcinomas luminales y un Ki67 alto, o sea, la media era de 31.5, si bien sabemos las controversias que hay en el punto de corte, o al menos que tuvimos nosotros. Bueno, agradecimientos. Muchas gracias. Bueno, buen trabajo. Gracias. Se presenta discusión, algún comentario del auditorio, los imagenólogos que están por ahí mirándome. ¿Nadie quiere decir nada? Sí, Juan Luis.
Gracias, doctora. Muy interesante el trabajo. Yo quería preguntar un par de cosas que Sí. no sé si las analizaron o se enfocó más en el diagnóstico de carcinomas. En primer lugar, más de una vez mencionó que no tenían mamografía. La pregunta es si ya la tienen y la pregunta es si en este trabajo estas pacientes biopsiadas, ¿cuántas de ellas no tenían? ¿Cuántas tenían? Si todas la tenían a la mamografía. Ninguna tenía mamografía. Contamos con mamógrafo recién a todo el trabajo y la presión que venimos haciendo a partir de marzo de este año. Bien. Del 2018. Ahora voy a pasar a las otras tres preguntas, pero yo no sé si no me... ¿Cómo cuestionar esto, no? De indicar una biopsia por una imagen ecográfica sin tener una mamografía. Me parece que es mejor beneficio para estas pacientes derivarlas a hacer una mamografía que dirigir una biopsia. Lo que pasa es que el mamógrafo más cercano está a 600 kilómetros y no andaba. Como le digo, o sea, por 8 años el hospital no tuvo mamógrafo. No había. Y para derivarlas dentro de la provincia tenían que hacer 600 kilómetros, de lo cual el servicio social no se hacía cargo. Entonces nosotros vimos esta problemática y es verdad lo que usted dice. Y es más, gracias a la presión que venimos haciendo, pudimos tener este año nuestro mamógrafo digital. Pero no había. Y como le digo, me fui hace poco a vivir a Esquel, hicimos un equipo interdisciplinario con una mastóloga acreditada y vimos esta realidad. Entonces, gracias a esto, de hecho, este trabajo fuimos presentando diferentes trabajos a las autoridades y gracias a eso conseguimos que compren el mamógrafo digital. Eso es interesante. Lo que me pregunto es cómo se encaraban tratamientos quirúrgicos posteriores con un diagnóstico ecográfico sin mamografía, si es que lo hicieron así. Claro. Pero bueno, las otras preguntas que querían hacer, mencionó un caso de discordancia, ¿no?, entre la imagen y el resultado de la biopsia. Quería saber qué dio finalmente. Era una mastopatía esclerosante porque era un nódulo. Pulsión. ¿Qué dio finalmente, si se operó esa paciente o si no se operó esa paciente? Sí, se operó esa paciente, porque al ser discordante, la biopsia dio que era un resultado benigno. Como revisamos todas las biopsias, revisamos la imagen, revisamos el resultado de la biopsia y vemos si es concordante o discordante. Lo vemos en comité. Entonces, como era discordante, se operó de todas maneras y fue una mastopatía esclerosante. Perfecto. Esa conducta es perfecta. Y las otras dos preguntas que tienen relación es... enfocó mucho en los diagnósticos de lesiones neoplásicas. Mi pregunta es si tuvieron lesiones preneoplásicas y cuáles fueron ellas, y si luego se operaron y si pudieron hacer una correlación de subestimación diagnóstica del procedimiento. No tuvimos muchas lesiones preneoplásicas. De hecho, tuvimos el fibroadenoma fue el más frecuente, la mastopatía proliferativa benigna, 6 casos, el 13%, y una hiperplasia ductal usual, que tuvimos nada más que 3 casos, la verdad que poco. Insisto, no teníamos mamografías, entonces solamente lo diagnosticado por ecografía. No, obvio, la subestimación se da más en micros, pero en imágenes nodulares podés tener alguna también, ¿no es cierto? Ellos no tuvieron ninguna. Sí, pero no tuvimos. Gracias. Sí, doctor Poet. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy con lo demográfico, discúlpame. No, me llamó la atención lo que me decías que no había mamógrafo por 600 kilómetros. En Comodoro Rivadavia hay un centro gigante que tiene 3 sucursales que tiene de todo. Y está a 500 y pico de 600. kilómetros. Ahí es donde 570 y pico. Ahí es donde le mandamos. No, pero me llama la atención que no andaba el mamógrafo ahí si tienen... No, porque en los hospitales en el hospital público, claro, es privado, el servicio social no le paga a las pacientes porque tiene que pagar el pasaje, la estadía, la mamografía, un acompañante. Entonces, solamente le pagaban a aquellos casos que eran muy evidentes que necesitábamos, pero generalmente por acomodo, no porque lo necesite. Claro, porque llama la atención, porque tienen una tecnología de primerísima línea y es la única de toda la provincia. Y es privado. Exacto. En el ámbito público no se realizaban. O sea que toda la provincia no tiene mamógrafo. Ahora sí, ahora sí 3. Que lo lograron ustedes, pero curiosamente... sí, es así. Ahora tenemos 3 mamógrafos digitales, así que estamos contentos. 3 tienen ahora. 3. Uno en el Hospital Materno Infantil de Trelew, uno en Comodoro Rivadavia y otro en Esquel. Perfecto. Gracias, disculpa. Gracias. Sí, Isabel. Sí, Isabel Fram.
Bueno, primero quiero felicitarlas porque sé desde adentro cómo han luchado y han peleado para conseguir y cómo están haciendo el trabajo en este momento. Gracias. Y otro es un comentario. Te noté muy preocupada por el tema del Ki 67. Ignórenlo. En realidad hay muchos lugares en donde realmente la medición del Ki 67 no se hace y no está estandarizado. Sí, esta famosa división entre luminal A y luminal B, en el que, pero todas esas mediciones se hacen por otra tecnología. Los resultados de Ki67 los vamos a tener cada vez más altos, porque la tecnología que estamos utilizando para medirlo nos va a dar resultados más altos. Y hay un patólogo, que es el doctor Giuseppe Viale, que está insistiendo muchísimo en que ese valor de corte, que es el del 14%, pase a 25 o a 30. Y yo creo que cada grupo en su lugar de trabajo esto como que lo tiene que establecer. Pero las cifras van a ser más elevadas y creo que al encarar el tratamiento lo tienen que hacer con el resto de los parámetros, no por un solo valor. De hecho es lo que hacen, porque tal como dije, todas las pacientes las charlamos en comité. Es un tema de discusión frecuente, sobre todo entre la mastóloga y el oncólogo que participa. Desde lo imagenológico mucho no nos cambia, pero sé que es un tema redundante que siempre está en casi todos los comités, es lo que se discute, y de hecho hacen lo que usted dice, que por ahí lo obvían y tienen en cuenta otras características para el manejo, digamos, personalizado de cada paciente. ¿Algún otro comentario? Yo me guardé para el final porque en realidad, independientemente de que obviamente hay cosas que pueden ser cuestionables porque en realidad la situación no le impone uno, le impone el medio, y también probablemente podemos decir que hacer una cirugía mamaria con un diagnóstico ecográfico sin mamografía hoy en día es atrasar, ponerle 20, 30 años, pero yo te felicito por una cosa, primero por las ganas. Lo más importante que dijeron hoy es trabajo multidisciplinario, trabajar en equipo, ateneos, reuniones, mando los marcadores a Capital. Yo hay muchos lugares acá de Buenos Aires que veo a veces médicos de tu edad que en realidad lo primero dicen, pero me queda lejos, pero no llega y no sé cómo voy a hacer. Entonces, primero, felicitarte. Gracias. Hicieron sin quererlo, quizás sin proponérselo, una unidad de mastología. Y son 4, creo que me dijiste, por lo menos entendí eso, eran 4, en un lugar que en realidad no se la debe hacer fácil. Lograr un mamógrafo no es fácil, te lo digo porque a mí me costó lograr en mi hospital que compren un mamógrafo con Mamotome, que fue una historia de mucho tiempo. Entonces, en realidad, honestamente, el trabajo me parece muy bueno, muy meritorio, hay mucha energía puesta en esto, sigan adelante y probablemente dentro de poco van a tener muchas mejores noticias que muchos otros lugares que quizás tienen mucho más inversión. Muchas gracias. Gracias. Se cierra la sesión, buenas noches, gracias.